Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el desarrollo de la, la plataforma LabVIEW, de la programación y de ver cómo es la parte de conectividad y comunicación en el entorno de la plataforma, tanto con LabVIEW, con Arduino y en Proteus. Vamos a tratar de simular todo en un mismo, en una misma computadora para tratar de estimar lo que es, digamos que los periféricos, la comunicación y los dispositivos que vamos a ir trabajando durante lo que es el resto del curso. Entonces, teniendo como referencia, vamos a crear un primer proyecto. Ese primer proyecto lo vamos a elaborar en la View. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto en donde nos aparece la siguiente referencia. Vamos a crear un nuevo VI o un VI en blanco y le damos finalizar. Este lo vamos a guardar. Vamos a dejar que la comunicación eh, de la View y Arduino en Proteus. Ok, entonces vamos a guardarlo y vamos a empezar entonces a elaborar toda la programación que necesitamos. Entonces, como ya decíamos en la clase, acá está el panel frontal donde se va a ver toda la parte visual y acá está la parte del diagrama de bloques donde se va a hacer la programación. Entonces, por ende, como vamos a enviar y a recibir datos, o para el primer caso, pues sería la recepción prioritariamente de datos, vamos entonces a enfocarnos en lo que hace referencia a los módulos de visualización. Estos módulos de visualización van a ser muy importantes ya que me van a permitir trabajar lo que es la parte visual. Entonces, vamos a generar un módulo de visualización de temperatura y vamos a ver cómo está establecida esta configuración. Entonces, tenemos la parte del visor de temperatura y vamos a adicional de a ello lo que hace referencia a la parte de programación. Entonces, en el blog de programación nos damos cuenta que ya está el elemento creado, pero es necesario crear una estructura funcional que nos permita que el código se repita o que las funciones se repitan una y otra vez. Recordemos que lo trabajamos por medio de un ciclo while, en donde acá es necesario crear un control para poder tener la autoridad o la potestad de detener el código en el momento en que nosotros queramos. Entonces vamos a dejarlo por acá y ya tenemos entonces dos bloques funcionales. Habíamos hablado de que es necesario trabajar las librerías de Visa. Entonces, recordemos que en National Instrument debemos descargar y actualizar el NVisa de National Instrument. Eso es muy importante, es prioritario, ya que nosotros debemos bajar o trabajar con la última el último módulo de comunicación que se llama NVisa. Eso es importante que nosotros lo tengamos descargado previamente. Entonces, dicho esto, vamos a generar lo que es el trabajo con estos módulos de operación. Entonces, nos vamos acá a instrumentos y en instrumentos IO encontramos lo que son los módulos de trabajo serial o la parte que nosotros necesitamos sobre los módulos de Visa. Acá trabajamos en Visa y encontramos que tenemos un primer VI que es Visa, la forma de configurar el puerto serial. Entonces vamos a llevarlo y vamos a trabajarlo de esta forma. Entonces, esto lo que me permite es trabajar la configuración del puerto serial, en donde encontramos algunos ítems importantes, en donde nosotros debemos parametrizar esta primera instancia y crear un control. Este control me va a permitir darle o seleccionar el nombre del puerto COM que nosotros vamos a trabajar. Al igual de ello, acá encontramos
que debemos trabajar lo que es la parte de la velocidad en baudios. Creamos también una constante y esta constante nos notifica de que se va a trabajar con una velocidad de 9600 baudios. Es importante entonces también entender que si estamos trabajando con el puerto serial, vamos a trabajar dos cosas importantes, que es la transmisión, los eventos, eliminar los eventos anteriores y dar un tiempo de espera. ¿Eso cómo se ve reflejado? Nos vamos nuevamente a los módulos de instrumentos y nos vamos a la configuración de lo que hace referencia a Visa. Nos vamos acá a Advanced y en Advanced nos vamos a eventos. En los eventos vamos a encontrar entonces una activación a evento. Vamos a trabajar lo que es descartar algunos eventos que no son relevantes o que de pronto están incurriendo en varios ciclos. Entonces vamos a limpiar para que los nuevos eventos no se solapen o no se reescriban con los anteriores. Y a su vez vamos a darle un tiempo de espera. Entonces vamos primeramente a crear lo que son los habilitación de los eventos. Habilitamos los eventos y para habilitar los eventos es importante notar o notificar cuál es perdón. Vamos a borrar esto. Vamos a crear entonces lo que es el selector acá y vamos a decirle que es de tipo constante. Él nos va a desplegar una serie de opciones. En esta serie de opciones nosotros vamos a trabajar con las características o con los caracteres de tipo serial que nos van a llegar por medio de este periférico. Entonces vamos a dejarlo por acá, más o menos para que se note cómo estamos trabajando el ciclo. Además de ello, entonces, como lo decíamos, también vamos a trabajar lo que es el módulo de de desechar aquellos eventos que no son o que deben actualizarse, para decirlo de mucho mejor. Entonces, esos eventos que de pronto pueden solaparse o reescribirse, nosotros los vamos a desechar para que creen o lleguen nuevos eventos. Cuando llegue un dato, es un evento, él lo notifica y lo transmite. Borra el evento anterior y nuevamente refresca el periférico para que ingrese o llegue un nuevo dato. De esta forma entonces vamos a trabajarlo. Y además de ello vamos a trabajar entonces también el módulo Visa Advanced y vamos a trabajar los eventos para lo que es darle un tiempo de espera. Y este tiempo de espera lo vamos a dar dentro de nuestro digamos que de nuestro programa que se va a repetir de forma cíclica. Eso es importante y acá debemos crear una constante. Esta constante nos va a permitir decirle a qué velocidad él va a estar refrescando el puerto para que nuevamente se estén generando los ciclos dentro del while true. Vamos a ampliar un poco la imagen para que se den los tiempos del ciclo del while true. Ahora bien, ya tenemos los módulos, ya tenemos el elemento indicador y vamos a trabajar también con lo que es la escritura o lo que son los datos que se van a recibir. De esta forma entonces vamos a trabajar con la recepción de lo que es la lectura de los datos. Vamos a traer este bloque y lo vamos a situar en esta parte y vamos a decirle que estos datos, para que no se nos pierdan, vamos a crear un tamaño de 20 datos. Estos datos son de tipo byte, en donde los 20 estoy diciendo que voy a tomar 20 bits de este byte para que no se me pierda información. Si de pronto en algún momento limito esta trama de datos, entonces voy a perder datos. Entonces prefiero dejarla amplio para que no se pierda ningún dato y tener la certeza de que estoy efectivamente tomando todos los datos. Ahora bien,
Los datos que están llegando son de tipo char, o perdón, de tipo string. Estos datos de tipo string, para nosotros verlos en un visualizador que es de tipo numérico, yo debo hacer una transformación. Esa transformación la voy a dar por medio de el BI de string, que me permite operar números para convertirlos, ¿cierto? En donde me va a permitir trabajar decimal string to number. En este caso, lo que me quiere decir es que hay números decimales que están dentro de un string, o que voy a hacer la conversión que está dentro del string y lo voy a pasar a un número que yo pueda visualizarlo con este tipo de elementos. Entonces voy a dejarlo por acá, y a su vez, para verificar que efectivamente sean los datos reales, voy a darle acá a este señor, que es el lector o el buffer de lectura, y le voy a crear un indicador. Este indicador me va a poder visualizar todos los datos que estén llegando y cómo los voy a trabajar. Entonces acá debo establecer las conexiones que yo voy a generar, y de esta forma yo las voy a transmitir hacia el visual. Entonces acá hago la conexión, efectivamente se establece la conexión, y en la salida del número lo voy a llevar hacia el visualizador, que es el termómetro que yo estoy dando como el elemento para que se establezcan todos los números o los dígitos que voy a visualizar. Ahora bien, seguido a esto, hace falta o hace relevancia algo muy importante, que sería cerrar el ciclo de comunicación. Cerrar este ciclo de comunicación nos conlleva que trabajemos con la parte serial y que le digamos al programa que se va a cerrar la conexión, que ya no voy a necesitar que digamos que se transmitan o que cumpla el ciclo completo de la comunicación establecida. Entonces vamos a hacer las conexiones correspondientes y vamos a empezar a llevar un poco más formal lo que es la parte de este tipo de configuración. Interconectamos todas estas líneas de igual forma, la parte inferior, en donde la línea superior es todos los datos que se están llevando a cabo, y la línea de abajo son los datos que me van a permitir relacionar el error cuando ocurre un error en la conexión o en la configuración. Ahora bien, ya tenemos la configuración, ya tenemos la parte de programación establecida. Ahora nos vamos a la parte gráfica. Acá encontramos el buffer vamos a llevarlo a esta parte para denotar o cuantificar los datos que nos están llegando. Acá vamos a dar el selector, vamos a organizarlo un poco mejor. Vamos a colocar el buffer, vamos a darle el selector del puerto o el periférico que yo estoy trabajando serial. Acá yo puedo preestablecer un valor existente o un valor inicial, dependiendo de lo que en este caso pues haga parte a lo que es la parte de simulación. Y ya estaríamos trabajando sobre los datos que vamos a comunicar. Entonces vamos a guardar cambios, vamos a minimizar esta ventana, y ahora bien, como lo explicamos, pues hace falta es relevante definir qué tipo de contexto o de comunicación vamos a establecer. Entonces, vamos a trabajar con la comunicación desde Arduino. Entonces, abrimos Arduino y creamos un programa nuevo. Este programa nuevo lo que me va a permitir es interactuar tanto con el esquema como con la parte de la simulación en Proteus. Entonces, como ya lo decíamos, vamos a trabajar sobre esta referencia. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una lectura del terminal análogo, voy a llevarlo hacia el conversor análogo digital y lo voy a enviar por medio del terminal serial para que él me visualice en el software de la view. Entonces vamos a programarlo. Entonces, en la parte superior nosotros vamos a trabajar todo lo que son funciones o todo lo que es declaración de variables.
Esto me va a permitir pues establecer todas las variables que necesito para interactuar con el programa y con los simuladores. Entonces, vamos a abrir este esquema. Vamos a minimizarlo un poco para tener en cuenta la programación. Vamos a darle un poco más de zoom. Vamos a dejarlo para esa parte. Y aquí nos vamos a ubicar en la programación. Entonces, primeramente lo que debemos crear son variables. Voy a hacer el ejemplo inicial de tipo de variables enteras. Esta variable entera es una entrada y va a ser igual a sub 0. Este A0 es el dato que yo voy a recibir del potenciómetro hacia el microcontrolador. Además de ello, voy a establecer lo que es la configuración del terminal serial. Eso lo llevo mediante una sentencia que se denomina serial.available, que me permite habilitar el terminal serial. Además de ello, voy a también a trabajar con la velocidad del puerto serial, que ya sabemos que lo vamos a configurar mediante la velocidad de 9600 baudios, que es muy importante. Vamos a darle una entrada adicional que sería la del botón que está en el pin 4 para poder interactuar con ella. Entonces vamos a crearlo, vamos a decirle que es de tipo entero y se llama botón. Vamos a crearlo y está denominado en el periférico o en el pin número 4. Este señor yo lo voy a configurar, le voy a decir que el modo de operación es una entrada que se llama botón y es de tipo input. Ok, ya está configurado entonces, y me resta hacer la programación de este código. Entonces, el código nos dice que yo voy a enviarle unas lecturas, ciertas lecturas que van a estar contenidas en lo que es la denominación del conversor análogo digital. Pero acá es importante definir una variable, digamos que se llame am, que es de tipo entero, y la vamos a inicializar en 0. ¿Por qué es importante? Por lo siguiente. Acá nosotros ya tenemos la programación. Lo que vamos a hacer entonces es leer el botón que nosotros acabamos de crear, ¿cierto? Vamos a leer ese botón y vamos a trabajar con él. Vamos a copiar esta misma sentencia, vamos a crearla y aquí le vamos a decir que esto se llama botón 1 y esto inicializa en 0. Entonces, acá botón 1 va a ser igual a lo que leamos del pin. Entonces, con la sentencia digital write vamos a poder leer el pin y vamos a verificar cuál es el estado de ese pin. Pero recordemos que el pin que está denotado como entrada se llama botón. Entonces vamos a leer el botón y vamos a guardarlo en 1. Cuando esto pase, me voy a permitir preguntar si el estado de ese botón, si botón 1 es igual a high. Si esto es cierto, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Cuando esto se cumpla, voy a leer el puerto análogo. Entonces, el puerto análogo lo voy a guardar o lo voy a leer con la siguiente sentencia. Analog read, y vamos a leer lo que está en entrada, que es el periférico que nosotros establecimos. A su vez entonces vamos a decirle que ya se leyó, que se guardó en A y vamos a transmitirlo o vamos a necesitar transmitirlo. Entonces
con este comando para que nos imprima en el terminal serial y además con la connotación LN haga un salto de línea o simplemente genere un enter para que no se escriban uno tras otro los datos, sino que haga un salto de línea y lo escriba uno debajo del otro para que se presenten mucho mejor los datos. De esta forma entonces nosotros vamos a, a leer, el dato y vamos a imprimirlo inmediatamente. Pero entonces vamos a imprimir la letra A, ya que nosotros estamos guardando en A lo que hace referencia. Acá vamos a decirle que lo va a hacer en un pequeño delay de al menos unos 500 milisegundos. Para el caso contrario, en que el botón no esté en estado alto, lo vamos a programar como un else. Si el dato no está en estado lógico alto, por ende entonces el dato está en estado lógico bajo. Entonces nos va a generar un mensaje que nos diga que no está pasando nada o que no está haciendo nada. Entonces acá vamos a decirle ln y acá nos vamos a decirle que no está pasando nada. También vamos a dejarle un delay. Ok, entonces vamos a revisar el programa, tenemos que guardarlo y vamos a guardarlo en la base de los programas que estamos acá trabajando. Listo. Ok, aquí nos da a entender y nos dice entonces que nosotros no estamos escribiendo, estamos leyendo. Entonces vamos a depurar el error y efectivamente entonces nos dice que acá debo establecer el botón 1. Ok, entonces acá lo hemos escrito mal. Ahora nos dice que la compilación entonces va a estar terminada. Ok, ya compiló el programa. Vamos entonces a verificar y vamos a darle a seleccionar, como ya lo veíamos en el anterior video de cómo vamos a simular en Proteus. Acá simplemente entonces le damos compilar y vamos a visualizar en el terminal virtual y nos dice que efectivamente no está pasando nada. Si nosotros habilitamos el dato, entonces nos dice que la señal está entre 788. Si yo modifico el dato y empiezo a subir esta referencia, él nos empieza a mostrar todos los datos en los cuales él está trabajando, hasta un máximo dato, un máximo valor que estaría representado entonces por 942, y si llegamos a un mínimo valor pues sería entonces 0. Entonces acá estamos trabajando máximo valor, perdón, que sería los 1023 o 1024. Recordemos que son la resolución de 10 bits de nuestro microcontrolador, pero entonces efectivamente comprobamos que sí está trabajando de forma adecuada el programa. Vamos a detenernos un poco y vamos a llevarlo hacia esta parte. Ahora bien, entra el juego con la comunicación entre nuestro programa y el programa de LabVIEW. Para ello entonces es importante recordar que debemos descargar el Virtual Serial Ports, que es un simulador de periféricos o puertos seriales virtuales. Esta sería la interfaz
Y en la primera opción, la que estoy mostrando, sería cómo configurar un periférico simulado de tipo local, que es el local bridge, que es un puente de tipo local entre dos periféricos. Para ello seleccione el COM4 y el COM5 para establecer esta conexión. Entonces, si nos vamos a el periférico, en donde debemos tener en cuenta que la comunicación del RX tiene que estar con RX y el TX con TX para poder tener una eficiente comunicación, y el terminal virtual está transfiriendo sobre TX para poder leer lo que nosotros vamos a interpretar. Nosotros le damos clic o seleccionamos nuestro terminal serial y nosotros vamos a seleccionar el COM4, que es uno de los que se estableció. Como el COM4 se comunica con COM5, entonces, habiendo configurado acá, nosotros en la view vamos a configurar también nuestro COM5. Acá estableceríamos la comunicación y teniendo entonces estableciendo las comunicaciones, vamos a acomodar esto por acá y vamos a decirle entonces que vamos a proceder a simularlo. Noten ustedes que inmediatamente se ejecuta la simulación. Vamos a cerrar un poquito aquí esta imagen y vamos a acomodar esto acá. Ahora nos dice, sí se estableció la comunicación, pero el rango que yo estoy trabajando es diferente al rango que yo tengo en la visualización. Entonces vamos a modificarlo. Vamos a decirle que es un rango de 1024. Entonces efectivamente, él de una vez interpreta lo que estamos queriendo dar a entender y vamos a empezar gradualmente a subir esta temperatura. Y noten ustedes que efectivamente pues la conversión o los datos que necesariamente se están transmitiendo son los que están llegando a el simulador de la view, y efectivamente es una comunicación serial por medio de unos terminales virtuales o terminales seriales virtuales. Pero si yo quisiera conectar un Arduino externo, también debería dejarme interactuar con la misma eficiencia con la que estoy haciendo la simulación de estos terminales. Entonces, si yo nuevamente bajo la referencia, pues él efectivamente hace lo propio. Entonces, ya por ende puedo establecer que efectivamente se están dando las transiciones que yo necesito. Vamos a seguir entonces en el siguiente video y lo dejamos hasta acá.